Señor, tu oído, Señor, a nuestra oración, Padre Santo, que esta oración, Señor, llegue a ti con olor fragante, precioso Rey del cielo. Que todas las peticiones de nuestro corazón, Señor, sean cumplidas en tu nombre, bendito Dios. Tu palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarnos, Señor, gozarnos en ti, Señor, vivir tu palabra, Señor, ser esos testimonios, Señor, vivos y reales aquí en la tierra tuyo, Señor, aquí en este mundo, Señor. Guíanos, Señor, guárdanos en ti, Padre precioso. En el nombre de Jesús, mi Señor, te alabo, mi Señor, te bendigo y le doy paso a mi compañera Paola Victoria. Amén. Gloria a Dios. Bueno, a todos muy buenas noches. Bienvenidos a esta noche de enseñanza que nos trae la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Y bueno, iniciamos con el primer punto, con oración inicial. Dispongamos nuestro corazón a nuestro Padre amado en este tiempo de oración. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en esta noche, Señor, reunidos en tu presencia, en la sabiduría que tú nos das a través de tu palabra, Señor. Que seas tú quitando todo velo, Señor, que entorpece las mentes, liberta esas mentes cautivas, Señor. Necesitamos tener estas mentes reeducadas bíblicamente, Señor. Que esta palabra, que en esta noche se dé, Señor, a través de tu Hijo, el hermano Cristian, Señor, llene cada corazón de muchas semillas, Señor, y que esas semillas den muchos frutos, Señor, para tu obra y tu gloria, Señor. En el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, declaramos, Señor, oídos, Señor, sensibles a tu palabra, Señor. Unos corazones de carne sensibles a tu palabra, Señor. En tu palabra dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios y tu buen espíritu me lleva a tierras de rectitud. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad para que andemos en rectitud en tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Muy buenas. Bueno, el componente temático de la reunión de hoy es, primer punto, oración inicial. El segundo, fruto que glorifica a Dios nuestro Padre, se manifiesta en el ser y en el hacer para multiplicar mi testimonio transformacional. Y tercer punto, oración final. Bueno, le damos la bienvenida a esta noche de edificación, esta noche de enseñanza que nos da la Fundación La Hermosa Bendición de Dios a través de mi hermano Cristian. Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, mi hermana Paola. Gracias a todos y a todas las que estuvieron allí intercediendo por las diferentes intenciones. Que Dios les bendiga y les continúe bendiciendo en gran manera a todos y a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar allí todos cumplidamente y aún desde temprano haciéndose participantes a nuestro tiempo de intercesión. Recuerden que los que deseen participar de ese tiempo de intercesión, que quieran también tener el privilegio de tener un espacio, valga la redundancia, tener un espacio para él orar o ella orar, lo pueden hacer. Me informan por interno y los programamos para el lunes siguiente dentro de el orden cronológico que tenemos para que participen. También lo pueden hacer. El que se sienta ya preparado, hágale. Dios está con todos nosotros y estamos entre compañeros. Bueno, también agradecerles a todos porque han llegado donaciones, gracias a Dios que ponen en sus corazones generosidad y bueno, desde temprano ya están en esa labor de participar en esta nueva recolecta que tenemos para bendecir y apoyar el ancianato que queda en Manuela Beltrán, Fundación Ser Grande. Entonces, ya es necesario que empecemos como a proyectarnos para participar en la medida de nuestras posibilidades.
Entonces está abierta la colecta de hoy en adelante. Estamos desde el 15, ¿no? Desde el 15 de enero estamos en esa labor. También un saludo especial a todos los compañeros que en este mes han estado de cumpleaños, como la hermana María Zeneida, la hermana Miriam Arteaga y hoy Camila Franco. Damos gloria a Dios por sus vidas y que Dios les siga bendiciendo rica y abundantemente. También le damos un saludo especial a los compañeros y hermanos de las redes sociales que siempre están allí pendientes de Instagram, del Facebook, de YouTube. Gracias por sintonizarnos y acompañarnos en estos estudios, en estas enseñanzas. Y bueno, vamos a seguir creciendo en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición que podamos estar allí todos nuevamente aprendiendo. Bueno, entonces vamos a continuar con la enseñanza que Dios nos tiene para el día de hoy. Nos ha permitido seguir estudiando, seguir en esa enseñanza sistemática que traemos. Y hace 8 días habíamos quedado en esta diapositiva, en Juan 15:5 y en Juan 15:8. Estábamos estudiando esos dos textos bíblicos para hablar acerca de la integralidad del ser y de que ese ser que hemos venido trabajando todo el año 2023, estuvimos trabajando en espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que conforma, esas 3 dimensiones, es lo que conforma nuestro ser. Así nos diseñó Dios, así nos ha creado. Y entonces estábamos compartiendo sobre este texto bíblico muy importante para el servidor voluntario y para todos los discípulos que siguen las pisadas del Señor Jesucristo como ejemplo y como referente. Entonces, Juan 15:5, les recuerdo que dice que Cristo Jesús es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Hace 8 días explicamos en qué consiste eso, pero aquí está la clave del servidor voluntario, de lo que debe tener en cuenta. El que permanece en mí, está hablando Jesucristo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En Cristo Jesús, Dios tiene que ver todo con nosotros, en Cristo Jesús. Pero si no estamos en Cristo Jesús, ya no tenemos nada que ver con Dios. Entonces es muy importante que la única forma de llevar mucho fruto es que estemos en una relación con Cristo Jesús y permanezcamos en esa relación. Esa es una gran enseñanza para todos los discípulos y en ese capítulo Juan 15 habla del hecho de permanecer fieles en la relación con Cristo Jesús. Y de esa manera es que podemos llevar mucho fruto, por lo menos un fruto sincero que le agrada a Dios, que le agrada a Dios es lo más importante, porque muchas personas pueden hacer obras, pero pocos pueden hacer obras con la concesión de Dios, con las dádivas y los dones de Dios. Entonces es muy importante eso, comprenderlo y entender de que separados de Cristo nada podemos hacer. Es decir, podemos hacer muchas cosas, pero si no lo hacemos unido a Cristo, no cuenta para Dios. Si no lo hacemos unido para Cristo, no glorifica a Dios, no honra a Dios. Entonces, sí es necesario que entendamos que hacemos tesoros en el cielo unidos a todo lo que hacemos en Cristo Jesús. Hacemos tesoros en los cielos y eso es muy importante conocerlo. En Juan 15:8 entonces terminamos diciendo hace 8 días que hay algo en que es glorificado nuestro Padre Celestial, en que llevemos mucho fruto y así seamos sus discípulos. Entonces Dios es honrado, a Dios es mencionado cuando usted tiene un gesto con alguien que está en estado de vulnerabilidad, esa persona dice, uy, que Dios le bendiga, uy, gracias a Dios, usted me compartió esto porque lo necesitaba, porque de pronto no tenía para comer. Entonces el nombre de Dios es glorificado, es honrado, es exaltado por la dádiva, por el fruto, por el bienestar que nosotros hacemos de manera incondicional, sin esperar nada a cambio y sin esperar pago. Ese es el fruto que glorifica a Dios, una manifestación sincera del amor de Dios. Entonces, no sé si hasta allí alguna compañera desea intervenir o participar. Y aquí quiero decirle algo bien importante en la enseñanza bíblica,
En Romanos 8:16, antes de que las compañeras intervengan, es indispensable que nosotros comprendamos todo lo que hemos venido trabajando desde el año pasado. Y en la enseñanza bíblica, en el servidor voluntario, sea de una fundación, de una iglesia, de alguna entidad sin ánimo de lucro que le quiera servir a Dios, necesita tener una vivencia real con la justificación, es decir, con la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque esa es la que tiene como resultado de que nosotros tengamos un espíritu dado por Dios, un espíritu en nuestro ser que se activa, que nos sirve exclusivamente para tener una relación con Dios, para tener comunión con Dios. Y también esa vivencia real con la santificación, que es donde mi alma, ella recae sobre el alma, donde el alma viene a ser sana, limpia y libre, donde el alma viene a ser transformada. Es el proceso de santificación. Y finalmente el proceso de consagración recae sobre mi cuerpo, donde yo mi cuerpo, por medio de la enseñanza bíblica y todo lo que Dios me enseña a través de ella, voy a poder llevar mi cuerpo a una rendición, a tomar esa decisión firme, radical y determinante de que mi cuerpo es para la justicia de Dios y no para las iniquidades en este mundo. Entonces yo tengo que conocer lo que Dios dice en la palabra para tener la fe y la conciencia reeducada correcta para poder obedecer su palabra. Tengo que conocer la palabra para poder obedecerla, o por lo menos obedecer y empezar a obedecer lo que conozco de ella y lo que Dios me enseña. Entonces, esa justificación, esa santificación, esa consagración es lo que hace posible la manifestación, esa palabra es muy importante, la manifestación, en otras palabras, el fruto, el resultado, la manifestación de mi nueva naturaleza que Dios me ha dado ahora en Cristo Jesús, una nueva raza. Ahora soy del linaje espiritual de Dios por medio de Jesucristo, soy miembro de la familia de Dios solamente si yo permito que Cristo viva en mí y que Cristo sea el Señor de mi vida y el Salvador de mi vida de manera personal. Entonces son cosas muy importantes que voy a seguir desarrollando más adelante. Entonces yo tengo ahora una ascendencia divina que se ha establecido sobre mí, una herencia eterna. Por eso es que la Biblia se divide en dos, en Antiguo Testamento y en Nuevo Testamento, compañeros, porque de la muerte de Cristo, entonces hay un testamento nuevo, un nuevo pacto, una nueva alianza que Cristo hizo con el Padre para poder que nuestros pecados sean perdonados. Entonces el que ponga la fe en Cristo se acoge a los beneficios del nuevo pacto. Y el nuevo pacto nos habla de que es un nuevo testamento, es decir, una herencia. Si hay un testamento es porque hay un legado para la eternidad, es porque hay una herencia que hay que recoger y esa herencia solo tienen derecho los hijos. Ojo con ello. Y la gran pregunta que ustedes y yo tenemos que hacernos es, ¿verdaderamente somos hijos? ¿Verdaderamente usted se considera hijo de Dios? Vamos a desarrollar el tema para poder identificar si verdaderamente en nosotros se manifiesta un verdadero hijo de Dios. Tenga en cuenta que la Biblia dice que todos somos creación de Dios. Todo lo que hay en los cielos, en la tierra, en el mar, en el universo, todo lo que hay es creación de Dios. Pero miremos quiénes son hijos. Es muy diferente. ¿Quiénes son hijos? Ustedes, las compañeras que quieran participar aquí en este texto bíblico, no sé quién quiera hablar sobre Romanos 8:16. Bueno, leámoslo para que las compañeras puedan participar. Dice Romanos 8:16 y 19. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Ojo que mire que comienza con espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y después habla de espíritu con E minúscula, está hablando del espíritu que Dios le da al hombre, a los que han nacido de nuevo. Espíritu. De que somos, ¿qué testimonio le da el Espíritu Santo a nuestro espíritu? De que somos, el verbo conjugado de ser, somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación
es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Listo. Hasta ahí es necesario que veamos ese texto y lo analicemos como servidores voluntarios, si en verdad se está manifestando en nuestra vida ese testimonio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no sé si la hermana Marta, ¿quién me levantó la mano por ahí? No alcancé a ver. Yo, hermano Cristiano, Marixa. Ah, bien pueda, mi hermana Marixa, bien pueda. Sí, señora. Buenas noches para todos mis hermanos y hermanas, bendiciones en Cristo Jesús. Pues, no sé si me escuchan bien, me escucho entrecortado acá. ¿Sí se escucha bien? Sí, ahí hasta el momento lo escuchamos bien, con un sonidito, pero estamos Bueno. escuchando. Bueno, pues hermanos, empezando acá donde dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice que el Espíritu, en el Espíritu está lo que es la convicción, ¿no? Y esa convicción aquí nos la trae el Espíritu Santo, de que nos da fe de que somos hijos de Dios. Nosotros para poder tener esa herencia en Cristo Jesús tenemos que estar convencidos para poder reclamar nuestra herencia de que somos hijos de Dios. Porque si realmente no estamos convencidos, no vamos a saber qué es lo que nos pertenece, qué es lo que, cuál es la herencia que Cristo ganó para nosotros. Entonces, yo leía en estos días el pasaje del hijo pródigo y me parecía interesante porque él sabía quién era su padre y reclamó su herencia. O sea, él tenía su mentalidad de hijo, él sabía que era hijo y que tenía derecho a una herencia, más el hermano mayor no tenía esa identidad de hijo, era obediente, era juicioso, pero realmente no tenía como esa identidad de hijo porque le daba hasta temor de ir a gastar algo del padre porque no se consideraba como ese hijo. El papá mismo le dice después, hijo, todo lo mío es tuyo. Y tan tremendo porque a pesar de que el hijo pródigo, pues disculpen la palabra, era un poco como cara dura, pero tenía identidad de hijo y sabía que le pertenecía. Entonces, lo primero que nosotros debemos pedirle al Señor es que nos dé esa identidad de hijos para saber qué nos pertenece. ¿Cómo es que podemos reclamar nuestra herencia? Yo me cuestionaba, decía, bueno, Señor, ¿cómo es que vamos a reclamar esa herencia? Dice que nosotros tenemos herencia, pero ¿cómo reclamamos esa herencia? Es teniendo esa mentalidad, esa fe, esa convicción en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es tremendo cuando uno ya tiene esa convicción. Yo comparaba, por ejemplo, el príncipe William, que es hijo del rey Carlos en este momento, él sabe que le pertenece, ¿sí? Porque sabe quién es su papá. Cuando nosotros sabemos quién es nuestro padre, vamos a tener esa convicción de qué es lo que nos pertenece por medio del Espíritu Santo, que es el que nos revela de que somos esos hijos de Dios. Esa es la primera partecita, hermano, porque pues sé que de ahí se puede desglosar cada cosa, mejor dicho, cada palabra. Dice el Espíritu mismo da testimonio, o sea, yo busqué en el secular y el testimonio es dar fe, el Espíritu Santo da fe de que somos hijos de Dios, ¿sí? Y si somos hijos, también herederos, pero tenemos que tener esa certeza. Esa sería la participación, hermano, por ahora. Amén, mi hermano. Excelente, muchísimas gracias. ¿Quién más quiere decir algo en ese aspecto? Está muy bien ese ejemplo del hijo pródigo. Él tenía identidad. Claro, solo el hijo del rey puede despertar al rey a las 3 de la mañana a pedirle agua, por ejemplo, porque sabe que es su papá y cuenta con él en todo momento, independientemente de su realeza. Primero es hijo y todo le pertenece al hijo, lo que tiene el padre. Sí, señor. Entonces, es importante eso, de que verdaderamente nosotros tengamos identidad, exacto, de hijos. ¿Quién más quiere? Mi hermana, a ver, mi hermana Marta quería dar allí su aporte. Mi hermana, bueno. Bendiciones para todos. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, mi hermana, muy bien. Ujú. Amén. Bueno, sí, de verdad que muchas veces, como decía usted al inicio, con esta diapositiva, ¿sí se escucha bien? ¿Escucho como Sí, entrecortado? sí, se Ok. escucha bien. Entonces, muchas veces se tiene como esa creencia, no sé cómo llamarlo, de que todos somos hijos de Dios, ¿sí? Entonces decimos, no, sí, usted adora a Julanito, usted mira a Dios de esta manera, y entonces dice, pues, somos hijos de Dios. Pero la verdad es que la misma palabra lo dice, más a todos los que le recibieron, ¿sí? Los que han sido justificados, lavados por su sangre, que somos los que, como dice ahí el versículo 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio, pero también nosotros debemos examinar cómo está nuestra vida, ¿cierto? Porque ese testimonio debe ser por dentro y por fuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida con el Señor? ¿Cómo estoy yo comportándome? ¿Cómo me comporto yo en ciertas situaciones? Un ejemplo, si estoy por allá en una fila en un banco, estoy en cualquier lado, si me empujaron, si alguien se coló, si me empujaron, ¿cómo va a ser mi reacción? ¿Cómo va a ser mi actitud en ese momento frente a las demás personas que están ahí? ¿Sí? Entonces, porque recordemos que nosotros somos esa luz que el Señor ha puesto para que brillemos ante el mundo, ante el que está en oscuridad, ante todo aquel que está pues esperando a ver si nosotros vamos a comportarnos a ser como más uno más. Pues. Entonces, examinando cómo me comporto yo con mi familia, recordemos que nuestra familia pues es el primer ministerio que el Señor nos ha entregado, ¿sí? Y también de nuestro testimonio depende que muchas personas lleguen a los pies de Cristo, que muchas personas puedan decir, esta persona cómo era, esta persona cómo hablaba, cómo le gustaba el baile, esta persona cómo... Yo lo digo y les comparto ahí un testimonio corto, a mí me gustaba mucho el baile. A mí no me gustó el trago, no me gustaron otro tipo de cosas, pero a mí me gustaba mucho el baile. Entonces, eso es lo que ve mi familia en mi vida en este momento y ellos dicen, pero como te gustaba bailar, pero nadie te sacaba de los bailaderos, pero mira la hora como era, mira esto y mira ya cómo es tu vida, que ya porque Cristo Jesús es el que da ese testimonio en mi vida, porque ya Él me dio a mí, me dio pues él me hizo su hija, él me hizo su hija, él me recibió, me adoptó, y es de verdad ese testimonio que uno pueda cada día darlo y vivirlo, ¿sí? Vivirlo, porque nosotros podemos enseñar muchas cosas, nosotros podemos enseñar lo que recibimos, pero nosotros ministramos lo que nosotros somos, nosotros lo que hay dentro de nuestra vida, que debe de ser ojalá siempre de manera vivencial, ¿sí? Porque es muy fácil uno pararse en un púlpito y decir, Dios me sanó, Dios me libertó, Dios hizo grandes cosas en mi familia, en mi vida, pero, y eso es bueno, el Señor dice que testifiquemos, es de mucha bendición para las demás personas, pero el testimonio debemos ser nosotros cada día para que muchos quieran llegar a los pies de Cristo, para que digan, yo quiero ese Dios que usted tiene, que la cambió, que la transformó, que hizo lo imposible para el hombre. Amén. Entonces es llevar cada día a nosotros ese fruto, cada día tener como más esa convicción, estar como cada día más activos. Lo que usted hablaba de la herencia, esa herencia que no es cualquier herencia. Yo meditaba mucho también en el texto en esta semana. No es cualquier herencia, como cuando una persona parte y ve a su abuelito, su papá, su tío le dejó esta herencia. No es una herencia física, no es una herencia pues, que se vayan a recibir aquí físicamente. Es nada más y nada menos que heredar el reino de los cielos. Porque también dice que seremos herederos, somos herederos de Dios, pero también herederos juntamente con Cristo. ¿Sí? Juntamente con Él. Y así mismo como nosotros padeceremos aflicciones, puede ser en un momento de enfermedad, en un momento yo ya no quiero nada, yo ya quiero tirar la toalla, yo ya no sigo, yo solamente estoy viendo cosas que de verdad, pues, cuando no andamos por fe, sino por vista, pues yo ya no quiero seguir. Pero es esa esperanza
lo que nos hace a nosotros seguir adelante, no desmayar. ¿Sí? Saber que nos espera y que las aflicciones, como dice la misma palabra ahí, no son comparadas, que más adelante viene, ¿sí? Que todo esto precisamente es para que el nombre del Señor sea glorificado. Que todo lo que padezcamos físicamente, todas estas situaciones físicamente son las que nos van a fortalecer, porque sabemos que tenemos esperanza, no andamos desesperados, sino que tenemos esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues era como una corta reflexión que les quería compartir. Y Amén. pues que cada uno de nosotros, ¿no? Que cada uno de nosotros a manera personal cada día podamos examinarnos cómo estamos delante del Señor, esto le agrada al Señor, esto no le agrada, yo voy a corregirme porque es en lo que cada día en nuestro proceso debemos corregir. Esto como que no quedó bien, esto como que no lo hice bien, entonces que sea el Señor fortaleciendo y mostrándonos, como decía el rey David, muéstrame los pecados que me son ocultos, porque pues nosotros podemos quizás ahí repasar algo de lo que haya pasado en nuestra vida en el día, podido hacer, presentarlo delante del Señor, pero hay cosas que están por allá todavía, que quieren estar como ahí entorpeciendo, como estorbando. Entonces, la invitación para que pues todos podamos meditar, reflexionar y que también podamos juntamente con el Señor pues recibir esa fortaleza y apartarnos, pedirle al Señor que nos ayude a apartarnos de cualquier cosa que esté estorbando, cualquier pequeña zorrilla que esté estorbando por ahí en nuestra vida. Entonces, muchas gracias, mi hermano, por el espacio y bendiciones. Amén, mi hermana. Muchas gracias a usted por su participación. Así es. Clara Patricia tenía la mano levantada. Mi hermana Clara, compañera. Amén, sí. Gracias, mi hermano Cristian. Bueno, reflexionando un poco en el versículo 17 habla de coheredero, ¿no? Y me llama la atención del significado que dice que preposición primaria, uno de los significados dice preposición primaria que denota unión con o junto a. Y bueno, en este caso estamos hablando de unión con nuestro Señor Jesucristo o junto a Jesucristo. Entonces la palabra es que nosotros podemos ser coherederos en unidad con Él, que nosotros, porque esta palabra coheredero también quiere decir de que el Señor Jesucristo comparte lo que Él tiene como herencia con nosotros, los que lo recibimos un día en nuestro corazón, que Él comparte todo, ¿sí? Como dice la palabra, que Él no escatimó nada, sino que se entregó totalmente a sí mismo, es la herencia que nos otorga a nosotros, Él comparte todo con nosotros. Y entonces, estudiando un poquito lo que son las herencias, resulta de que pues, en los pueblos de allá de Israel, el hijo mayor era el que heredaba la mayor parte, ¿sí? Y los demás heredaban partes por iguales, pero menor cantidad. Entonces me llama la atención de que nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no se guardó nada para Él, ¿sí? Y me parece maravilloso, es como esa bondad del Señor Jesucristo de querer compartir todo con nosotros. Entonces, me parece muy linda esa parte y fue lo que más me llamó la atención de que quisiera con nosotros toda su herencia, no guardarse nada para con nosotros. Entonces, ese es mi aporte de que de verdad cada día uno entiende y que cada uno debe esforzarse, cada día esforzarse por conocer realmente esa herencia a la cual el Señor nos ha llamado por medio de nuestro Señor Jesucristo y poder vivir de acuerdo en unidad precisamente con nuestro Señor Jesucristo para precisamente recibir realmente esa herencia. Entonces, ese es mi aporte. Amén. Eso, muchas gracias, muy amable. Entonces, en conclusión, en esa primera parte, donde dice que el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, es el que corrobora, el que da evidencia, Él es la evidencia
a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mire que todo esto está en la dimensión del ser, el espíritu. Todo esto es espiritual. Y para eso Dios nos dio el espíritu, para que tengamos comunión con Él, convicción, conciencia, comunión de que somos hijos de Dios. Y eso lo desarrolla es el Espíritu Santo, que es el que convence, como decía ahora una de las compañeras. Entonces, ¿de qué da testimonio? ¿Qué es lo que corrobora el Espíritu a nuestro Espíritu, el Espíritu Santo al Espíritu del hombre? ¿De qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos ahora en Cristo? En Cristo somos hijos de Dios. En Cristo tenemos acceso a todo lo de Dios nuestro Padre por Jesucristo, que es el heredero que antes de su muerte y su crucifixión era el unigénito de Dios. Ahora, después de su muerte, ya no es el Hijo único de Dios, sino que ahora todos los que creemos en Cristo y en su resurrección somos primogénito. Ahora Él es primogénito porque es el primero de todos los demás que iban también a ser engendrados en el Espíritu. Entonces, por eso Cristo ahora cambió de ser el unigénito a ser el primogénito. Entonces, el unigénito porque era el único hijo de Dios hasta ese momento, pero ahora después de su resurrección, entonces ahora Él es el primogénito, el primero, y ahora nosotros tenemos acceso también a ese privilegio de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si somos hijos de Dios, es porque tenemos una herencia, porque nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, murió y dejó una herencia de salvación para todos los pecadores. Todos los pecadores tienen derecho en Cristo Jesús a ser primero herederos, a ser hijos y después herederos. ¿Y cuál es la herencia? La herencia de los santificados, lo primero, la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna, la liberación, la sanidad, la prosperidad, la paz. ¿Sí me hago entender? Cuando nosotros nos colocamos en la posición de hijos, es por el conocimiento de la palabra. Y el Espíritu Santo nos convence por medio de la palabra de que somos hijos de Dios y que hemos nacido de nuevo. Entonces, si somos hijos, somos herederos. Tenemos derecho a la herencia, es nuestra. Y si somos herederos con Cristo, somos coherederos con Él, como explicaba la compañera, es participar de la herencia de Cristo que tenemos en común. O sea, tenemos los mismos derechos que el heredero principal, que Cristo Jesús. Entonces tenemos una herencia supremamente gloriosa porque Dios es el dueño de todo, del oro y de la plata, es el dueño del universo, es el dueño del planeta. Entonces la herencia de la iglesia es muy grande porque la iglesia la conformamos todos nosotros, somos la iglesia. Entonces, si padecemos juntamente con Él, eso quiere decir que hay un padecimiento que el cristiano tiene que vivir y es precisamente por la obediencia. Dios no nos pide que suframos que porque tenemos que crucificarnos, que porque tenemos que sufrir enfermedad. Nada de eso tiene que ver con Dios. El padecimiento que dice aquí es por la obediencia y el alma sufre cuando tiene que obedecer. Ella prefiere molestarse, dividirse para no obedecer. O sea, la obediencia es algo que estamos siendo adiestrados para poderlo hacer. Estamos siendo formados para poder obedecer cada vez más de lo que conocemos de Dios. Ese es el único padecimiento que trae la palabra de Dios como los hijos de Dios. Ya las enfermedades, las cosas que atraviesa el cristiano son ya otra cosa, otro tipo de padecimientos que tienen origen y raíz en otra cosa, pero no en el hecho de ser hijo de Dios. El hijo de Dios hoy en día, en este tiempo, padece y de pronto sufre aflicciones por la obediencia, por obedecer. Hay cosas que tenemos que atravesar, ¿listo? Y es por eso que hay una lucha ahí entre lo que es el alma y la necesidad de obedecer para recibir de Dios bendición en el espíritu, claro. Entonces, para que juntamente con Él seamos, el verbo conjugado de ser, glorificado, es decir, honrados, puestos en exaltación y dignidad en compañía con el Señor Jesucristo. Dice el 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay un futuro glorioso para aquellos que creen en Cristo Jesús. Claro, de pronto aquí padecemos porque vamos a obedecer, que nos abstenemos de muchas cosas que el mundo se deleita y se desboca.
Claro, ahí hay padecimiento en la persona obediente. La persona obediente no tiene el mismo desenfreno que la persona que no tiene en cuenta a Dios, que no cumple sus mandamientos, que no le interesa su voluntad, su palabra. Ellos viven independientemente de Dios. Y el creyente verdadero sí está conociendo la voluntad de Dios por medio de la palabra. Entonces, al hacer y a vivir todo lo que está en la palabra, él sufre de alguna manera por obedecer esa palabra. Hay aflicción en él al ver que muchos tienen deleites, pero por eso nos es dado todo en el Espíritu Santo, la capacidad de obedecer a Dios y podamos llevar el alma a esa sujeción al señorío de Cristo. Entonces, hay manifestación de los hijos de Dios cuando empezamos a obedecer la palabra de Dios en nuestra vida. Hay manifestación que es en el fruto de lo que yo soy como hijo de Dios y lo que luego voy a hacer. Porque aquí nace un principio, compañeros. Lo que yo soy me identifica con lo que yo voy a hacer. Lo que yo soy en mi interior dice mucho de lo que yo voy a hacer. Entonces, es importante que ahí concluyamos. Una posición en reino a través de la cual se ha estrechado el vínculo con nuestro Señor Jesucristo, pues juntamente con él es que recibo mi herencia. Todo cuanto me pertenece vino por medio de Jesucristo. ¿Qué viene por medio de Jesucristo? ¿Qué recibo yo al poner mi fe en él y obedecerle? Recibo la salvación, y con la salvación el paquete completo de sanidad, liberación, paz, bendición, prosperidad, entre otras muchas cosas. Esa es la herencia de los santificados. Todo lo que trae la vida nueva, abundante y eterna, que es ahora después de conocer a Cristo. Todo cuanto ha de manifestarse a los de afuera se hace evidente, como una de las compañeras nos hablaba de su cambio, de su transformación, a quienes Jesús también, por quienes Jesús también se entregó y se dio a sí mismo. Entonces, el fruto que glorifica a Dios se manifiesta primero en el ser, en lo que yo soy como hijo de Dios, y después se manifiesta en el hacer. Entonces, la manifestación del fruto integral, que es sobre espíritu, alma y cuerpo, que es lo que hemos estado viendo, del servidor de Dios para servir a la humanidad. ¿Cómo servimos a Dios? Sirviendo a la humanidad. Es un principio, servimos a Dios sirviendo a la humanidad, con nuestra conducta primero y con nuestras palabras después es que conducimos a las personas a Cristo Jesús. Entonces, la manifestación del fruto en el ser, en la identidad de la persona, se manifiesta y se puede ver claramente en unas cualidades que hemos clasificado en actitud, disposición y obediencia. Tres grandes rasgos de una manifestación que glorifica a Dios. Actitud, disposición y obediencia. Es lo que debemos confrontarnos a ver si se manifiesta en cada uno de nosotros. Mi hermana Clara volvió a levantar la mano y hay otra persona que no alcancé a ver. Perdón, mi hermano Cristian, no la había bajado. Bueno, tranquila. Mi hermana Maribel creo que fue la que levantó la mano. ¿Va a decir algo en ese aspecto? Amén, hermano. Bien pueda. Quería como dar mi opinión acerca del versículo que estábamos leyendo. En el 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Estaba mirando el significado de ese anhelo ardiente y eso nos indica que es una fuerte pasión que anhela algo con fuerza y perseverancia. Y en el griego 13:18, ese anhelar es una expectación intensa. Ajá. Entonces, así es como la creación anhela la manifestación de nosotros los hijos de Dios, o anhelamos nosotros los hijos de Dios, ¿no es cierto? Cuando una persona es redimida y se convierte en un hijo de Dios, pues su presencia en el mundo tiene una influencia positiva en todo lo que le rodea, ¿no es cierto? Nosotros debemos sentirnos profundamente pues agradecidos por la obra que Dios hace en nuestras vidas cada día, porque como creyentes nuestra existencia tiene una razón de ser más allá que una experiencia individual. Debemos ser conscientes de que
nuestra vida tiene un impacto en el mundo que nos rodea y que Dios nos ha querido utilizar para algo que va más allá de nuestra comprensión. O sea, no nos imaginamos para lo que Dios nos quiere utilizar, ¿ya? Este conocimiento nos lleva o nos llena de una gran responsabilidad como creyentes, ¿no? Como hijos de Dios. Pero también tenemos una gran esperanza, mis hermanos, que ¿cuál es? Como decía usted, la salvación, la paz, la sanidad. Podemos tener bendiciones, prosperidad en Cristo Jesús. Entonces, ese quería como dar mi aporte referente a este versículo, mi hermano. Gracias. Amén, mi hermana, gracias a usted, muy bien. Y sí, y compañeros, si nosotros tenemos una herencia, si nosotros tenemos en una cuenta bancaria muchos millones, por ejemplo, de los cuales podemos disfrutar y tener una buena vida, pero resulta que uno primero no conoce que tiene esa herencia. Si no conoce que tiene esa herencia, puede vivir toda la vida, crecer, reproducirse y morir, y no haberse dado cuenta de que tenía una herencia que le permitiría vivir un alto nivel de vida y una vida diferente, porque tenía una herencia, una cuenta bancaria a la cual usted tiene acceso como hijo y puede gastar lo que quiera porque esa es su herencia. Pero si uno no la conoce, compañeros, lamentablemente no la disfruta. Si no conocemos nuestra herencia, si no sabemos quiénes somos como hijos de Dios, entonces no vamos a poder disfrutar de los beneficios de la herencia. Mi hermana Marisa Cristina, bien pueda. Sí, hermano, para complementar, donde dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Mire que el Señor nos permite por medio de la fundación, gloria a Dios, de manifestar ese ser hijos de Dios, de esas expectativas que tiene la humanidad de los hijos de Dios, de que seamos ese testimonio de quiénes somos, ese testimonio de que Cristo está en nosotros, de lo que Él vino a hacer a esta tierra. Entonces, qué bonito que nosotros como hijos de Dios podamos manifestar a la creación de que somos hijos de Dios, tanto por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo y también por las obras que el Señor nos permite hacer en esta tierra. Sobre todo, Amén. hermano. Excelente, mi hermana. Muchas gracias. Hermana Paola, ¿quiere intervenir? Tiene la mano levantada. Muchas Sí, gracias. Buenas noches. Sí. Claro que sí. Viendo pues este proceso de nuestra vida en Cristo, que es muy bonito como lo relata hoy día la historia, que lo reconoce que es antes de Cristo y después de Cristo. Y así debe ser nuestra vida cuando el Espíritu Santo nos afirma de que somos esos hijos de Dios y aceptamos ser esos hijos de Dios. Nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Cuando entramos en ese proceso de transformación de que Jesucristo, empezamos a imitar ese amor perfecto, a hacer esos seguidores, esos testimonios de Él, pues ahí mi Dios empieza a manifestarse en su obra a través de nosotros. Y entonces esa es la determinación que nosotros debemos seguirle cada día, ser esos imitadores para ser esos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros y para nosotros. Y por eso nos dice Dios amado, que somos herederos. Mire que nos da un gran valor, ni siquiera nos dice que somos astros ni nada, sino que nos da el mismo valor que su primogénito, de que somos coherederos juntamente con él. Y a veces desaprovechamos esa paternidad que Dios nos ha dado y la dejamos a un lado porque la desmerecemos. Y mire que es tan bonito porque ahí cuando dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son muy comparables con la gloria venidera. Porque es que cuando estamos en Cristo tenemos dificultades, pero tenemos un Padre que es el que pelea nuestras batallas. Y sabemos que Dios intercede en todos nosotros. Dios tiene el control de todos nosotros y no estamos solos. Entonces, ahí es donde viene la gloria venidera porque tenemos fe y la certeza
El Espíritu Santo nos confirma de que somos esos hijos y que tenemos un Padre que pelea nuestras batallas y que nunca nos va a abandonar y nunca nos va a dejar en vergüenza. Entonces, ese es mi testimonio, hermano. Eso, muy bien, muchas gracias, muy amable. Gracias a todas por su participación y seguimos entonces en la manifestación de ese fruto, en el ser. Primeramente se manifiesta y lo podemos ver en nuestra actitud, nuestra disposición y nuestra obediencia. Cualidades de la persona que tiene actitud. A ver, miremos quién dejó el micrófono abierto por allí. La persona que tiene actitud demuestra quién es decir, y tiene identidad. ¿Y qué clase de persona es? Presta su servicio voluntario con amor, siempre está dispuesto a servir a los demás, sin esperar nada a cambio, piensa en los demás incluso antes que en sí mismo. Mire la persona con actitud. Evidencia ser una persona mansa y humilde de corazón, que se ve reflejado en su postura continua de acatar con gozo las órdenes e instrucciones que se le dan. Esa es la persona con actitud. Cualidades o rasgos que se pueden ver una persona que tiene disposición. Siempre está disponible para las cosas que se le indican, porque a veces uno siempre está ocupado. Cuando no tiene disposición, pues de alguna manera o no quiere o no tiene el tiempo, o muchas veces tiene el tiempo, pero no está dispuesto. El que está dispuesto siempre está disponible. Esa persona manifiesta ese fruto en el ser. Tiene excelente actitud para obedecer, se prepara para ser útil, él se capacita, claro, permite la capacitación y permite y acepta la formación con tal de estar listo para toda buena obra. Mira el servidor voluntario que está dispuesto. Se distingue por prestar su servicio con excelencia y diligencia. Siempre cuenta con buena disposición de ánimo y goza de plena confianza en Dios y respeta las autoridades que Él establece. Mire la persona dispuesta, ¿no? Y la persona que tiene actitud y tiene disposición, esa persona, eso es algo sistemático, una cosa me lleva a la otra, esa persona que tiene actitud y disposición, le va a ser mucho más fácil obedecer y va a obedecer de manera que le agrade a Dios. Y dice, acata órdenes con buena actitud y disposición, no pone peros, ni se opone a las instrucciones. Se distingue por aceptar las órdenes y es diligente para cumplirlas a cabalidad. Glorifica a Dios con su ser interior, o sea, que es íntegro. O sea, lo que él manifiesta por fuera es lo que es por dentro, es íntegro. Se niega y se humilla a sí mismo con tal de hacer la voluntad de Dios o de la autoridad puesta por Dios. Entonces, mire la manifestación del fruto que glorifica a Dios en el ser. Ahora la manifestación del fruto que glorifica a Dios en el hacer. Tres cosas puntuales y vamos a desarrollar las cualidades. Es una persona con visión, es una persona de fe y es una persona emprendedora. Esa manifestación del fruto que glorifica a Dios en el hacer. Pero la persona es visionaria. Miremos, perdón, bueno, sí, es visionario. Conforme a la voluntad de Dios porque es guiado por el Espíritu Santo, está conectado, así como lo veíamos ahora en el texto que estudiamos, que el Espíritu es el que da testimonio a nuestro espíritu, están conectados. Ahí es que se conecta el Espíritu Santo con nuestra dimensión del Espíritu. Es visionario conforme a la voluntad de Dios porque es guiado por el Espíritu Santo, puesto que todos sus hechos son conforme a los principios bíblicos. La palabra es indispensable. Sus actitudes, sus actividades están totalmente alineadas a la palabra, acordes a la nueva naturaleza divina y al manual que le fue entregado, es decir, a la palabra de Dios. Hay que ser fieles a la palabra de Dios. Todo esto se desarrolla única y exclusivamente por medio del conocimiento, o sea, estar estudiando, que estemos nosotros escudriñando los textos bíblicos para sacar principios, aplicarlos a nuestra vida. Eso es lo que a Dios le agrada, que esos principios sean vivenciales en nuestra vida. Eso es lo que manifiesta todo lo que somos en Cristo Jesús, esos verdaderos hijos de Dios, porque muchos pueden ir a iglesias, muchos pueden hacer ayunos, orar, pero la identidad es indispensable. Verificar que seamos hijos de Dios
se hace manifiesto en el fruto. Por los frutos es que nos conocen. Entonces, ojo, una persona de fe, una persona que le es probada la fe, que a veces pasa por situaciones, esa persona también hace parte de la manifestación del fruto que glorifica a Dios en el hacer. Entonces, una fe probada que le permite estar firme con la convicción de que Dios Todopoderoso es el que lo llamó y es el que lo plantó en el lugar en que se encuentra. Por tanto, no se desanima fácilmente, ya que tiene certeza de que allí Dios lo va a formar, desarrollará su carácter, su identidad y aumentará su madurez y lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mire, aquí hay aflicción y padecimiento porque la perfección no es fácil. Formarnos el carácter no es fácil. Entonces, a veces uno lo primero que piensa cuando algo le incomoda es irse, ¿no? Es irse, o sea, me voy y dejo todo allí. Eso es lo primero que uno, de alguna manera, en lo natural uno piensa. Pero ya tengo que entender y subir al escalafón de la madurez y entender de que Dios, donde Dios me puso, ahí Dios me va a formar, ahí Dios va a desarrollar mi carácter, el carácter de Cristo en mí, en la paciencia, en la perseverancia, en la fe probada. La fe debe de ser probada por el fuego, dice la palabra, como oro refinado en fuego, imagínense. Entonces, yo tengo que empezar a relacionarme con Dios en todas estas cosas. Y también es emprendedor, la persona que manifiesta el fruto que glorifica a Dios en el hacer es emprendedora. Su proyección es conforme a la visión que Dios le dio y le permite la guía del Espíritu Santo para su ejecución. Es confiable, es fiel, digno de confianza mediante la posición, mantiene la posición y termina lo que empezó. Algo que distingue mucho un fruto en el hacer es eso, que ves firme en donde Dios lo puso, es firme en la labor que le ha sido encomendada y termina lo que empezó. Hay mucha gente que empieza algo y no lo termina. Entonces, ojo con eso. Cumple cabalmente el propósito de Dios. Entonces, un principio para finalizar en esta parte que Cristo Jesús nos enseñó después de ver estas cualidades es que Él, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, vino al mundo a servir. Imagínense, vino al mundo a servir. O sea que el servir no es de sirvientes. Él nos enseñó otra cosa. El servir no es de sirvientes. El servir es de señores. Es la labor de los reyes. Es la labor del linaje alto, del linaje de la familia de Dios. Entonces, mire, Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino a ser servido. Él era Señor de señores y Rey de reyes. Él es la máxima autoridad de los reyes y de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que hay en la tierra. Pero Él nos vino a enseñar que el más grande no es el que viene a dar órdenes y a mandar, no. El más grande es el que le sirve a todos. Entonces dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Su forma de servir era cumplir su misión, venir a enseñarnos, venir a salvar a la humanidad por el pecado, venir a guiarnos. Nos vino a servir, el que vio enfermo lo sanó, vino y recorrió las ciudades, las aldeas, las comunidades, haciéndole bien a la humanidad. Mire que esa era la forma de él servirle a Dios su Padre y servirnos a nosotros. Y él era Rey de Reyes y por eso no perdió su posición de rey, no. Antes se ganó el corazón de la iglesia porque es un caballero. Entonces, el servicio es el idioma de los reyes, el servir a todos es el idioma que Cristo desarrolló como Señor de señores. Entonces, es algo que tenemos que aprender y seguir esas pisadas. Marcos 10:45 también da el testimonio del evangelista, porque el Hijo del Hombre, o sea, Cristo Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Siempre Cristo nos enseñó el servicio, es lo más importante, y está hablando de un servicio voluntario donde no le pagan con plata física. No, él vino a servir voluntariamente y él sabe que de su Padre recibiría bendición y exaltación, pero Dios siempre paga, Dios siempre bendice, sino que las bendiciones de Dios van mucho más allá que el dinero o una contraprestación. Las bendiciones de Dios son mucho más abundantemente de lo que pensamos o esperamos. Entonces tengan en cuenta eso.
Y una de las bendiciones que Dios hace es que bendice toda la familia, puede bendecir una generación por causa de uno solo que dé fruto, mucho fruto, que le sirva a él de manera incondicional y le sirve a la humanidad. Claro que sí. Y para dentro de 8 días nos vamos a volver a enfocar aquí porque ya tenemos que hablar del concepto del fruto. Hemos hablado de la manifestación y esa manifestación es el fruto que glorifica a Dios. Vamos a ubicarlo y ahí sale un principio. Lo que uno es evidencia lo que hace. Si yo soy una persona llena de amor, yo voy a hacer algo para demostrar ese amor. No demostrarle al mundo, sino demostrarle a Dios que verdaderamente lo amo. ¿Y cómo le puedo demostrar eso a Dios? Obedeciéndole. Si me obedecéis, perdón, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el capítulo 15 de Juan 16. Entonces Dios mira que una persona le ama cuando le obedece. ¿Me hago entender? Entonces, mire que lo que uno es en el interior, eso es lo que se manifiesta en el hacer. Es un principio del fruto que glorifica a Dios nuestro Padre, que se manifiesta en el ser y en el hacer. Entonces, vamos a mirar este texto un poco más en detalle, que está en Juan 15:8. Vamos a ver el concepto del griego del fruto y también vamos a ver cómo Dios en su palabra nos dice que el servidor voluntario, el discípulo de Dios verdadero que sigue las pisadas de Cristo, se conoce por su fruto. Ah, bueno, por su fruto lo van a conocer. Y ahí vamos a profundizar un poco más en cómo yo puedo ver ese fruto en mí. ¿Qué me describe Dios para que yo vea ese fruto? Él me compara con árboles, me hace comparaciones para que yo me pueda conectar con el concepto que Dios tiene de lo que es un fruto, ¿sí? Que es un resultado. Eso también lo vamos a ver. Y también vamos a ver, si Dios lo permite, el fruto del Espíritu, ya como parte del carácter de Cristo en mí. Algo que se tiene que manifestar en mí de manera natural, libre y espontánea, sin yo esforzarme. Si vivo en el Espíritu, estas virtudes se tienen que manifestar en mí como parte de la manifestación del fruto que glorifica a Dios en el ser, es decir, en mi ser integral, espiritual, mi cuerpo, pero son virtudes espirituales, virtudes del Espíritu Santo que se manifiestan en mí, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ahí está mi identidad de hijo. Que se manifiesten este fruto, la gente va a conocer que yo soy hijo de Dios. Este es el carácter de Cristo en mí. Sus virtudes se manifiestan en mí por el Espíritu. Mire que todo esto está en el Espíritu y no están en el alma ni en el cuerpo, están en la dimensión del ser, el Espíritu, porque nuestra identidad ahora en Cristo está en que somos espíritus vivificados, ya no somos alma viviente con la naturaleza adámica, ahora somos conforme al segundo Adán, conforme espíritus vivificados que somos ahora en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo Jesús tenemos esta nueva naturaleza que se manifiesta en nuestro ser primero y la gente puede ver en nosotros ese amor que no está en el alma. Porque si el amor estuviera en el alma, si estoy afectado con determinada persona, yo no le hago el bien. Yo no me dispongo, no tengo gozo, no tengo paz con esa persona con la cual estoy cargado. Pero si el amor está en el espíritu, yo soy incondicional. No me importa que me paguen o si me pagan o no me pagan. Yo quiero hacerle el bien porque sé que él o ella es creación de Dios y necesita ayuda. Entonces me enfoco en el espíritu y eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar. Las cosas que son de la carne, del alma, las pasiones y los deseos y las cosas que pertenecen al espíritu, que ya son virtudes, son posesiones, que no dependen de las circunstancias, que no dependen de cómo se sienta el alma, sino que dependen de mi conectividad en el espíritu con Dios. Que si estoy conectado con Dios, estas virtudes, esta posesión del espíritu se va a manifestar en mí. Pero ojo que está hablando de fruto. No habla de frutos. Aquí está hablando de fruto. Fruto. Entonces, está hablando de que el fruto del espíritu es. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire que está hablando de identidad, está hablando de posesión del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te posee,
en tu espíritu, se manifiesta el amor de Dios, se manifiesta el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que está allí que viene de Dios. Entonces, hasta ahí concluimos, compañeros, y ya dentro de 8 días profundizamos en esta parte que también es muy, pero muy esencial que todo la estudiemos y la conozcamos. Les doy las gracias a todos por estar allí participando de esta enseñanza, de este estudio. Gracias a todos por ese esfuerzo. Sé que todos tienen cosas que hacer y han dedicado estos minutos, esta hora y media para Dios y deseamos y le pedimos a Dios que los siga bendiciendo, nos siga abriendo a todos el entendimiento para que comprendamos las Escrituras y podamos conectarnos con Dios. Una gran y bendecida noche, una excelente semana. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga en gran manera y los dejo con la compañera Marisa Cristina, que nos va a despedir en oración. Adelante, compañera Cristina. Marisa. Amén. Gracias, Padre Santo, gracias, Padre Eterno, por permitirnos en esta noche reunirnos como hermanos, como el cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por lo que hemos aprendido. Señor, te pedimos que sea tu Santo Espíritu cada día más trayendo esa convicción de que somos hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús, Señor. Que podamos apropiarnos, Señor, de esa herencia y de saber quiénes somos en ti, en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, por esta fundación, la hermosa bendición. Gracias porque tú la llevas de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder. Gracias, Padre, porque tú traes, Señor, todo lo que haga falta, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos, por mi vida. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos guía, que nos orienta a toda obediencia y a toda la verdad, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, porque sabemos que estás haciendo grandes cosas para gloria y honra tuya, para alabanza de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, para todos. Amén, gloria a Dios. Muchas bendiciones. Amén, Dios les bendiga, gracias. Amén, feliz noche, Dios los bendiga. Bendiciones, Amén. bendiciones. Feliz noche. Para todos, feliz noche.